El procedimiento, como en otros eventos de este tipo que hemos desarrollado, una vez que formalmente lo asuma el profesor Carlos Bravo Montero, quien va a estar a cargo, daremos paso a la desarrollo, luego a un tiempecito de preguntas, que de todas maneras no está de más decir, el chat lo vamos a tomar en cuenta. Así que si alguno no tiene micrófono o eventualmente prefiere hacerlo por escrito, es muy bienvenido. Ok, doy paso a Carlos, quien está a cargo de las prácticas pedagógicas en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Ok, gracias Marcela. Se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Bien, buenas tardes a todas y todos. Eh, Como ya decía Marcela, esta presentación de este proceso de actualización de las bases curriculares de primero a básico a segundo medio va a estar a cargo de la unidad de currículum y evaluación, a quienes agradecemos, digamos, profundamente de que puedan ellos contarnos como actores, aparte de los actores principales de este proceso, nos puedan contar de primera mano cómo se está llevando este proceso, cuáles son las etapas que corresponden a él y cuáles son los resultados también que se esperan. Así que yo les quiero presentar, bueno, al equipo, digamos, de profesionales de la unidad de currículum y evaluación que están con nosotros hoy día, que es Tatiana Soto, Alejandra Concha y Rodrigo Velázquez. La presentación se va a dividir básicamente en dos partes y después vamos a tener al final un espacio para preguntas que las pueden hacer directamente, como dijo Marcela, o las pueden hacer a través del chat. Eh, la primera parte estaría donde va a revisar aspectos más generales de esta propuesta, que va a estar a cargo de Rodrigo Velázquez, y la segunda parte ya a ver algunos aspectos específicos relacionados con el área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que estaría a cargo de Tatiana Soto. Así que espero, digamos, que sea un encuentro después de una conversación agradable entre todos y voy a dar paso entonces a Rodrigo para que inicie su presentación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marcela. En nombre de Viviana Castillo, la coordinadora nacional de la UCE, entonces les damos un cordial saludo y también les agradecemos la disponibilidad, la invitación para poder conversar y presentar esta actualización curricular y comentar algunos de los procesos que hemos llevado a cabo. Como decíamos anteriormente, en primer lugar vamos a hacer una presentación más general y luego nos vamos a focalizar en la actualización de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Entonces, avanzamos en las láminas. Aquí tenemos una primera panorámica para mostrar las etapas, que es lo primero que siempre estamos comunicando porque es muy importante marcar que este proceso es un proceso extenso que lleva ya un buen tiempo y que, por supuesto, como aparece aquí, tiene distintas etapas que se han ido sucediendo. En primer lugar, dentro de este proceso hemos llevado a cabo desde el año 2022 en adelante, vamos a profundizar un poco en eso, en diagnósticos y levantamientos de información. Y eso es primordial dejarlo bien asentado. Todas las propuestas que estamos haciendo en esta actualización provienen de fuentes de información, diálogos con expertas y expertos, encuentros, etcétera. Entonces, decimos que desde el 2022 en adelante porque ya con los primeros estudios que hicimos en torno a la priorización curricular y a la actualización de la priorización curricular durante el 2022, empezaron a emerger datos que nos hablaban de la importancia y necesidad de desarrollar algunas actualizaciones o modificaciones a nuestro currículum. Luego de este proceso de levantamiento de información que parte del 2022 y ha estado sistemáticamente en operación desde ahí en adelante, podemos contar el Congreso Pedagógico y Curricular del año pasado como un hito muy, muy importante para poder fortalecer esta propuesta. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque pasó mucho tiempo para que se hiciera un congreso de las magnitudes de esto. Fue un proceso participativo abierto. Tuvimos más de 800.000 personas que participaron, estudiantes, apoderadas, apoderados, profesoras, profesores, sociedad civil en general. Tuvimos encuentros particulares con algunos grupos de interés para este congreso y también de ahí pudimos obtener información valiosa para poder tomar decisiones. En tercer lugar, no, aparece ahí, sí, en tercer lugar, muy bien, está el desarrollo de la propuesta. Entonces, a partir de estos levantamientos de información,
destacando el Congreso como uno de los elementos principales, elaboramos esta propuesta de actualización que vamos a detallar más adelante. Ahora, esta propuesta de actualización es una propuesta que por ley tiene que ir a consulta pública. La Ley General de Educación nos obliga, y eso está muy bien, a consultarlo a la sociedad civil, por supuesto con un foco muy importante en las comunidades educativas. Estamos ahora en ese punto 4, justo en la consulta pública. Me parece que la consulta está abierta hasta el 2 de agosto. Pueden entrar a la página, al sitio, a la plataforma que está dispuesta para eso, porque lo que estamos haciendo es someter a escrutinio público la calidad, la pertinencia de este trabajo que estamos presentando. Con esos insumos, con la información que podamos después sistematizar de este proceso de consulta pública, en la UCE tenemos la labor de hacer ajustes a la propuesta, es decir, a partir de los resultados de la consulta pública, tenemos que hacernos cargo de esos resultados y buscar los mecanismos para poder incorporar aquellas mejoras que la ciudadanía nos haga notar. Y luego de eso, de esos ajustes a la consulta, tenemos que ingresar al Consejo Nacional de Educación, que es el organismo que por ley está mandatado a aprobar o no esta propuesta de actualización curricular. Ese ingreso está previsto para fines de noviembre, diciembre. Nuestro plazo es hacerlo dentro de este año y ahí el Consejo Nacional, perdón, tiene un tiempo también legalmente determinado para referirse a esta propuesta de actualización y comenzar el trabajo de iteración probablemente que podamos tener para que sea aprobada. Entonces, eh, es muy, muy, muy importante tener esto en cuenta. Es un proceso grande, extenso, es un proceso participativo que efectivamente está o pasa muchas veces, está concentrado aquí en la unidad de currículum y evaluación, pero no es una arbitrariedad por parte de la UCE lo que se vaya a presentar, insisto. Nos apoyamos en fuentes, nos apoyamos en expertas y expertos, nos apoyamos en el Congreso Pedagógico, en la ciudadanía en general, y luego es evaluado por el Consejo Nacional de Educación que se refiere o no a la aprobación. Eh, Así que vamos a ir desmenuzando algunas de estas etapas más específicamente. Me preguntan ahí, lo voy a leer, perdón tal vez la informalidad, pero voy a responder al tiro porque Marcia pregunta cómo se puede participar. Si ustedes googlean consulta pública, bases curriculares o actualización curricular, les va a aparecer una página web, se meten a esa página web y tienen que autentificarse o tienen que identificarse como estudiantes, académicos, académicas, etcétera, y a partir de ahí los va a llevar a un set de preguntas para que ustedes puedan evaluar la propuesta. Probablemente por el chat les vamos a poder dejar el link para que ingresen a la plataforma. Hay una serie de documentos para poder prepararse para esta evaluación que ustedes puedan hacer y después tienen tiempo para poder completar y responder esas preguntas. Así que ahí les vamos a dejar el link en el chat para que puedan participar. La participación, está de más decirlo, es muy, muy importante porque, por supuesto, que robustece, llena de legitimidad y fortalece el trabajo que hemos desarrollado desde la unidad de currículum y evaluación. Ahí está Sí, el link. yo te lo dejé ahí, Rodrigo, lo dejé ahí Súper. para que lo... Muchas, muchas gracias. De nada. Y ahora sí, entonces avanzamos para ir desmenuzando. Bueno, lo primero que decíamos es que hemos levantado información desde el 2022 en adelante, entonces podemos decir con certeza que esta es una propuesta que está fundamentada, que está bien fundamentada y basada en evidencias, no en la arbitrariedad de cada quien. Como les decía, el 2022 hicimos una serie de diagnósticos para poder tomar el pulso de cómo estaba siendo recibida y cómo estaba siendo manejada la priorización curricular. En ese marco, entonces, hicimos análisis documentales, estudios cuantitativos, estudios cualitativos y diálogos participativos para poder conocer cómo era la experiencia, cómo estaban siendo las prácticas a propósito de esta modificación de emergencia, o esta más que modificación, esta propuesta de emergencia de hacer una priorización curricular. A partir de ahí comenzamos a tener indicios de la importancia de hacer algunas modificaciones o algunas actualizaciones a las bases curriculares ya de manera mucho más concentrada, más extensible en el tiempo. Un segundo elemento que tomamos en consideración para poder levantar esta propuesta de actualización es la evidencia de resultados de pruebas de aprendizaje nacionales e internacionales.
Cuando hablamos de pruebas nacionales, claro, estamos hablando del SIMS en general, pero también las pruebas DIA, y cuando hablamos de pruebas internacionales está TIMSS, PISA, también algunos equipos han mirado, por ejemplo, la prueba ICCS que muestra o que mide los conocimientos en educación cívica y ciudadanía. Todo este set de pruebas también han sido un insumo que tenemos como referencia para poder hacer las propuestas de actualización en distintas asignaturas cada vez que es pertinente cada una de ellas. En tercer lugar, hemos encargado y tenemos a nuestra disposición dos documentos que son análisis de política comparada y de currículum comparado. Entonces, por una parte, tenemos un estudio que muestra cómo se llevan a cabo los procesos de actualización y desarrollo curricular en otras partes del mundo. Y, por otra parte, tenemos un estudio de currículum comparado. Comparamos, me parece, no tengo el dato por ahí, pero comparamos alrededor de 10 países. Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, México, entre otros, que nos parecían experiencias interesantes para mirar cómo están pensando el currículum, cómo están diseñando el currículum, cuál es la arquitectura, cuál es la estructura curricular, etcétera. En cuarto lugar, tenemos estudios de seguimiento y valoración de las bases curriculares vigentes. Es un estudio importante porque hasta el momento, según lo que sabemos, es uno de los estudios más grandes que se ha hecho para conocer la valoración y uso, en este caso, de las bases curriculares. En quinto lugar, tenemos revisiones de literatura académica por disciplinas o por cada equipo. En este caso, entonces, cada equipo de la UCE, cada equipo que trabaja dentro de una asignatura del currículum, hizo una revisión de la literatura para explorar qué se enseña y cómo se enseña en otras partes del mundo. Nos metimos a bases de datos, buscamos revistas, buscamos artículos, buscamos estudios, y a partir de ahí pudimos hacer entonces esta revisión de literatura con criterios de inclusión y exclusión, como suelen ser las revisiones sistemáticas de la literatura, para conocer cómo está ocurriendo la enseñanza de las distintas asignaturas que tenemos en el currículum chileno en otras partes del mundo. Y por último, hemos llevado a cabo también una serie de procesos participativos dentro de los que contamos con mesas técnicas, con especialistas en distintas áreas, especialistas en diseño curricular, pero también especialistas en el currículum de asignaturas específicas, en didácticas de la especialidad también, el Congreso Pedagógico, que ya lo mencionamos, y en este caso la consulta pública. Entonces, estos procesos participativos es importante destacar, han contado con una amplia adhesión. Nos hemos juntado, cada equipo de la UCE ha tenido encuentros con especialistas de manera más bilateral, hemos convocado a mesas técnicas que han tenido duración de 3 o 4 sesiones, hemos sistematizado las recomendaciones de esas expertas y expertos en los distintos campos, y también hemos incluido en este caso, a través del Congreso Pedagógico y de la consulta, hemos estamos tratando también de tener acceso a la opinión de la ciudadanía en general, padres, madres, apoderados, apoderadas, cuidadores, estudiantes. En base a todos estos elementos, entonces, tenemos esta propuesta de actualización curricular que en este caso tiene 4 grandes propósitos. Luego vamos a ir a las especificaciones. ¿Cuáles son estos 4 grandes propósitos que mueven toda la actualización de cada una de las asignaturas? Como aparece en la lámina, nos proponemos armonizar el currículum con un sentido de trayectoria, en primer lugar, favorecer la integración de aprendizajes, en segundo lugar, promover la apropiación y gestión pedagógica y curricular flexible, en tercer lugar, y por último, garantizar un currículum actualizado y relevante. Estos 4 propósitos han guiado u orientado los cambios específicos en cada una de las asignaturas. Cuando hablamos de armonizar el currículum con sentido de trayectoria, nos podemos referir preliminarmente a dos cosas. Por una parte, alinear, armonizar, quiero ocupar otra palabra, homogeneizar los documentos curriculares. Tenemos en la actualidad bases curriculares para educación parvularia que tienen un sentido, tenemos las bases de primero a sexto básico que tienen una lógica un poco distinta, luego bases curriculares de séptimo a segundo que tienen otras estructuras, tienen algunas diferencias, y luego bases de tercero y cuarto medio. Entonces, haciendo esta propuesta de actualización de primero básico a segundo medio, tenemos el desafío de hacer un buen puente o una buena transición en todos estos niveles. Es decir,
que los documentos curriculares de educación parvularia sean coherentes y transiten razonablemente a la educación básica y que luego, terminando segundo medio, el currículum también sea un paso razonable y coherente con el currículum que ya tenemos de tercero y cuarto medio, que por lo demás fueron recientemente aprobados, el de educación parvularia y el de tercero y cuarto medio, y por eso nos enfocamos en el currículum de primero básico a segundo medio. Pero en segundo lugar, armonizar el currículum con sentido de trayectoria también implica pensar a las y los estudiantes, a las y los niños, es decir, al sujeto que se está formando. Y por lo tanto, el propósito en este caso es ofrecer una experiencia formativa que tenga en consideración esa trayectoria. Es decir, que ese niño o esa niña que entra en educación parvularia pueda desarrollar experiencias educativas armónicas, coherentes entre sí, por ejemplo, sin que haya quiebres tan fuertes como nos han hecho saber que existe en la transición de educación parvularia a primero básico. En ese segundo sentido, también entonces apelamos a esta armonización del currículum. Respecto de la integración de aprendizajes, también podemos mencionar dos cosas, después podemos profundizar, por supuesto. En primer lugar, hemos hecho un esfuerzo por aglutinar los conocimientos, las habilidades y las actitudes o las disposiciones en un solo tipo de objetivos de aprendizaje. En ese sentido, entonces, estamos apostando por una integración dentro de los objetivos de aprendizaje. A diferencia de lo que tenemos hoy, que hay asignaturas que tienen objetivos de habilidad, objetivos de conocimiento y comprensión, actitudes por otra parte, eh, hoy día los objetivos de aprendizaje en esta propuesta condensan todos esos tipos de aprendizaje en un solo relato o en un solo objetivo. Por otra parte, también pensamos en la integración de aprendizajes en el sentido de estimular o de... Sí, yo creo que estimular es una buena palabra. Estimular el trabajo interdisciplinario. Es decir, que las asignaturas puedan tener mayores puntos de conexión. En ese caso, es importante destacar que la interdisciplinariedad o el trabajo entre asignaturas no es una prescripción que venga dada por la actualización, sino que más bien hemos escrito objetivos de aprendizaje que cuando uno los mira, pueden haber mayores puntos de conexión entre distintas asignaturas y también con los objetivos de aprendizaje transversal, que también pueden operar como puntos de articulación para los aprendizajes. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de este favorecimiento de la integración interdisciplinar, perdón. Respecto del tercer propósito, que es promover la apropiación y gestión pedagógica y curricular flexible, apostamos y apelamos aquí, por supuesto, al concepto de profesionalidad docente. Sabemos que las y los profesores toman decisiones pedagógicas y curriculares en sus prácticas. Por lo tanto, estamos intentando que esta actualización curricular tenga en cuenta eso. Los objetivos de aprendizaje son terminales de cada año. Por lo tanto, serían las y los docentes quienes tengan la oportunidad de escoger cuáles son los objetivos con los que se debe partir, cuáles son los que hay que reforzar. Por lo demás, varios de los objetivos de aprendizaje que ustedes pueden encontrar en las distintas asignaturas no son, no son tan prescriptivos en la determinación de temas específicos, y con eso apostamos, por supuesto, a que sean las comunidades educativas, las y los docentes, quienes decidan cuáles son los contenidos que podrían tener algunos de esos aprendizajes. Eh, y por último, el cuarto propósito es garantizar un currículum actualizado y relevante, y para ello ha sido muy importante escuchar no solo las voces de las expertas y expertos con quienes hemos conversado, sino también de la ciudadanía en general. Y ahí, por ejemplo, el Congreso Pedagógico levantó una serie de temas que parecen ser muy relevantes para las comunidades educativas y que hemos tratado de reforzar en esta actualización curricular. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver algunas de estas innovaciones. Bien, a partir entonces de los propósitos que comentaba recién, aquí hay algunas de estas innovaciones. En primer lugar, se actualizan los propósitos, enfoques y aprendizajes a partir de la evidencia que hemos levantado. Todas las asignaturas hoy día, de primero básico a segundo medio, tienen una estructura relativamente similar. Las arquitecturas curriculares en ese sentido están más armonizadas. Todas las asignaturas tienen una presentación, tienen un propósito formativo que va desde primero básico a segundo medio,
declaran los enfoques a partir de los cuales se entiende la enseñanza en esas asignaturas y declaran los objetivos de aprendizaje. Otra innovación tiene que ver con los objetivos de aprendizaje transversales que se desprenden de los objetivos generales de la educación declarados en la Ley General de Educación. Actualmente, en primero básico hay 32 objetivos de aprendizaje transversal y en educación básica, y de sexto básico a segundo medio hay 34 objetivos de aprendizaje transversal. Concentramos estos objetivos de aprendizaje y ofrecemos o tenemos como resultado ahora 13 objetivos para educación básica, de primero a sexto, y 13 objetivos para séptimo a segundo medio, perdón. Entonces, no se eliminaron temas, no se eliminaron aprendizajes, sino que más bien se concentraron en una menor cantidad de objetivos que tienen también una lógica de progresión. Es decir, las mismas temáticas que están en educación básica avanzan a educación media, por supuesto, con los grados de complejidad que ello implica. En tercer lugar, como les decía antes, incorporamos temáticas relevantes que han sido parte de las propuestas, de la opinión de la ciudadanía en general, tanto como de expertas y expertos. Aquí voy a hacer más bien como revista de esto porque hay algunas cosas que se van a profundizar en la presentación de Tatiana. Eh, por ejemplo, el tema del cambio climático aparece dentro de los objetivos de aprendizaje transversal, es un tema importante hoy día en la asignatura de ciencias naturales y además aparece en historia, geografía y educación ciudadana. La educación financiera aparece también hoy día con más fuerza en matemática y en historia, geografía y educación ciudadana. La educación cívica y ciudadana, que ya está contenida, es fortalecida como eje dentro de la asignatura de Historia, Geografía y Educación Ciudadana, además de estar presente de manera muy explícita en uno de los objetivos de aprendizaje transversal. Lo mismo con las tecnologías y la ciudadanía digital, dos temas que aparecieron mucho en el Congreso Pedagógico. Hay un objetivo de aprendizaje transversal específicamente relacionado o directamente relacionado con ciudadanía digital, además de la asignatura de tecnología e innovación que se hace cargo de manera bien sustancial de este tema y además aparece en ciencias naturales, en matemática y en otras asignaturas de manera no tan concentrada, pero sí explícita. También está la prevención de riesgos de desastres socionaturales en historia, geografía, educación ciudadana y en ciencias naturales. Em, y la última lámina que les comento, para terminar con estas principales innovaciones, se incluye de manera más visible en toda la trayectoria educativa las habilidades socioemocionales. Están dentro de los objetivos de aprendizaje transversal, pero aparece con mucha fuerza en la asignatura de orientación. El enfoque de la asignatura de orientación es el aprendizaje socioemocional y está organizada la asignatura a partir de esa dimensión del aprendizaje, de la socioemocionalidad. Por lo tanto, tenemos líneas de objetivos de aprendizaje directamente relacionadas con el autoconocimiento, con las relaciones interpersonales y también con las relaciones con el medio y con la sociedad. También aparece de manera más visible el bienestar integral, está como objetivo de aprendizaje transversal y está fuertemente también incorporado en la asignatura de educación física y salud y en las actitudes de objetivos de aprendizaje de distintas asignaturas. La lectura, escritura y comunicación, que fue también fue un tema que apareció fuertemente en el Congreso Pedagógico, es hoy un eje transversal en todas las asignaturas, salvo lengua y literatura e inglés, perdón, dado que son asignaturas que por su propia naturaleza trabajan de manera constante los procesos o las habilidades comunicativas. Todo el resto de las asignaturas tiene un eje específico con un objetivo de orientación particular para poder promover la escritura, la comunicación y la lectura en cada una de las asignaturas. Y por último, se fortalecen algunas trayectorias curriculares. En artes, por ejemplo, hay una innovación. Se propone que en primero y segundo básico haya una asignatura que se llama simplemente artes y que en su lógica integra las expresiones visuales, musicales y artísticas. Y a partir de tercero básico hasta segundo medio, entonces se desarrollarían las artes visuales como asignatura, música y o artes escénicas. El caso de inglés también es un caso muy importante de mencionar. Hoy día, formalmente, inglés va desde quinto básico hasta segundo medio, pero en la práctica sabemos que hay muchísimos colegios que trabajan inglés desde primero básico. Por lo tanto, en la lógica de la justicia educativa, hoy día
la idea es que se pueda ofrecer inglés a partir de primero básico. En el caso de la asignatura de Historia, Geografía y Educación Ciudadana, Geografía y Educación Ciudadana aparecen como ejes que están fortalecidos dentro de la asignatura, por lo tanto hay un equilibrio mayor entre estas tres áreas o disciplinas que componen la asignatura, y ahí lo dejo ahí para que después lo desarrolle Tati. Y por último, en el caso de ciencias naturales, se fortalecen los aprendizajes asociados a ciencias de la Tierra y ciencias del universo. Con esto termino. Es muy importante a propósito de lo último, considerar que la asignatura de ciencias naturales sigue incorporando, como lo ha hecho históricamente, las disciplinas de química, física y biología. Eh, lo que cambió en este caso, hay un cambio nominal que, por supuesto, implica también cuestiones de contenido, cuestiones de enfoque pedagógico. Se llama ciencias de la vida en vez de biología, justamente para poder comprender que química, física y biología son disciplinas científicas que también están interrelacionadas y que explican fenómenos de la vida. La idea es formar personas que tengan conocimientos en estos ámbitos para formarles como ciudadanos y ciudadanas y no necesariamente como especialistas en cada una de las disciplinas. Me parece que esa es la última lámina de esta presentación general. Los dejo con Tati y todas las preguntas que luego tengan las podemos discutir al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo al agradecimiento por la invitación y sin perder más tiempo vamos a continuar con la propuesta de actualización específicamente en la asignatura de Historia, Geografía y Educación Ciudadana. Y ahí ya inmediatamente aparece un elemento relevante, que es justamente lo que significa la innovación eh, respecto al cambio de nombre, ¿cierto? Se modifica el nombre de la asignatura y se fortalece el equilibrio disciplinar y también la profundidad de estas disciplinas dentro de la asignatura. Esto es muy relevante. De alguna manera, lo que quisimos hacer en esto fue, a partir de recoger de las evidencias que pudimos ir obteniendo en este proceso, fue reconocer la relevancia que tiene educación ciudadana en la trayectoria formativa de los estudiantes, en la ciudadanía, en las demandas de esta ciudadanía, en la literatura, y por lo tanto la visibilización de esta área de conocimiento dentro del nombre de la asignatura en ningún caso hace olvidar la relevancia que tienen las ciencias sociales en historia, geografía y educación ciudadana, pero lo ponen a la base, dándole más presencia en el nombre a esta área de conocimiento, y al mismo tiempo, a propósito de uno de los principios que citaba Rodrigo, en la armonización curricular, reconociendo entonces el sentido de trayectoria de aquel núcleo, por ejemplo, educación parvularia relacionado con la convivencia ciudadana, cómo luego esto transita en esta asignatura, en nuestra asignatura, no exclusivamente en nuestra asignatura, pero en nuestra asignatura, y luego en tercer y cuarto medio, esto se manifiesta en torno a dos lógicas. Por una parte, una asignatura que se llama Educación Ciudadana, que se trabaja en el plan común obligatorio de tercer y cuarto medio, y dos asignaturas, o también una asignatura con dos módulos, que es la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, con el módulo de Mundo Global, y Chile, la región latinoamericana, en el plan común electivo. Plan común electivo. Entonces, en ese contexto, lo que reconocemos entonces es una trayectoria más armónica con la innovación de este nombre. Una segunda innovación relevante que hemos propuesto en esta actualización que está ahora en consulta es la formulación de un enfoque interpretativo crítico, que es un enfoque de la asignatura que recoge la tradición curricular que nuestra asignatura ya ha desarrollado desde los últimos 30 años y lo materializa nominalmente en esta denominación interpretativo-crítica, que de alguna manera, insisto en eso, recoge lo que habitualmente y tradicionalmente se ha trabajado en la asignatura, es decir, la posibilidad de desarrollar aprendizajes para que los estudiantes interpreten el mundo y también para que los estudiantes analicen el mundo, problematizándolo, haciéndose preguntas y reconociendo allí la influencia de ciertos factores que actúan de forma desigual en él. ¿Ya? Y este enfoque interpretativo tiene a la base 5 énfasis que se constituyen desde las disciplinas y de la didáctica. El énfasis de pensamiento histórico, lo vamos a ver más adelante de todas maneras, el énfasis de pensamiento geográfico, el énfasis de participación ciudadana activa, el énfasis de derechos humanos y el énfasis de
el carácter interdisciplinar de las ciencias sociales. Esos 5 énfasis están a la base de este enfoque que orienta las definiciones curriculares en la asignatura. Una tercera innovación que presenta esta propuesta de bases curriculares es el fortalecimiento de la progresión desde primero básico a segundo medio, por medio de la constitución de ciertas lógicas internas en ciertos niveles. Por ejemplo, lo propio se aborda desde las distintas disciplinas, por lo tanto, de toda la asignatura, en los 3 ejes, en primero y segundo básico. Lo común se aborda de tercero básico a sexto básico, y lo global de séptimo básico a segundo medio, sin dejar de ver que esta mirada global tiene un eco en la mirada local también. No es una mirada exclusivamente hacia afuera, sino que tiene un arraigo primero en Chile y también en el espacio local. Una cuarta innovación relevante para conversar hoy día tiene que ver con la incorporación de conceptos procedimentales como parte del aprendizaje. Ustedes son estudiantes que se están formando en historia, geografía y ciencias sociales, y probablemente han tenido acceso a la propuesta, digamos, a las bases curriculares vigentes, al currículum vigente. Y nuestra asignatura hoy tiene, de primero básico a segundo medio, una estructura de objetivos de aprendizaje que diferencia objetivos de habilidades, objetivos de conocimiento y objetivos de actitudes. Esto ha significado avances en términos de visibilizar aquellos procedimientos y habilidades, destrezas, capacidades, depende de la literatura que uno quiera revisar, nosotros lo hemos denominado habilidades, que de alguna manera son propias del campo didáctico disciplinar de la asignatura. Bueno, en el caso particular de la propuesta, lo que hemos hecho es enriquecer esas definiciones, incorporándolas con el conocimiento y con las actitudes, en lo que después vamos a ver en esta lógica tridimensional del objetivo de aprendizaje. Y esto ha permitido poder visibilizar de forma mucho más precisa qué implica hacer y pensar y ser cuando se hace historia, geografía y ciencias sociales y educación ciudadana, ¿ya? Por lo tanto, es un elemento central. Por ejemplo, se incorpora la multicausalidad de forma explícita en conjunto con ciertos conocimientos. Se incorpora, por ejemplo, el análisis territorial, ya el análisis de la cartografía, en fin, el análisis de las representaciones u otras. Ya solo un momento como para nombrar de qué manera se materializa este carácter procedimental de los componentes que integran la totalidad tridimensional del aprendizaje. Un quinto elemento tiene que ver, en el caso de historia en particular, con un fortalecimiento de los conceptos de segundo orden. Vale decir, estos conceptos que son procedimentales y que son propios de la historia, se incorporan, al mismo tiempo se enriquece en la trayectoria de primero básico a segundo medio de América, de la historia de América. Ya se considera que la historia de América y Chile es parte de lo que integra lo común y que luego forma las estructuras fundamentales para trabajar lo global. Y al mismo tiempo, incorporación de séptimo a segundo medio de algunos objetivos, generalmente es uno por nivel, que nos ayudan a repensar la comprensión histórica y la forma en cómo se construye conocimiento histórico. En el caso de educación ciudadana, las innovaciones fundamentales tienen que ver con un fortalecimiento de los conocimientos disciplinares de esa área de conocimiento en el eje de educación ciudadana y la incorporación de educación financiera. Como ustedes saben, hoy en el currículum vigente, educación financiera está en primero medio a partir de 2 objetivos específicamente en el organizador temático de formación económica. Bueno, la idea de esta propuesta fue, y a partir justamente de la evidencia que hemos ido recogiendo, fue incorporarlo con más profundidad en la asignatura y garantizando una trayectoria progresiva desde primero básico a segundo medio, en el entendido que la educación financiera y la educación económica son componentes también fundamentales para comprender los propósitos formativos que la asignatura se propone, como son el análisis de fenómenos y procesos de la realidad social. Y en el caso de geografía, la última innovación que vamos a citar en términos generales y luego pasamos a lo otro, tiene que ver con el fortalecimiento de la trayectoria y de los aprendizajes sobre los fenómenos y los procesos de la geografía. Hay una intención manifiesta en esta propuesta de incorporar más geografía, de incorporar con mejor profundidad la geografía y de incorporar
los procesos geográficos de igual forma como se han abordado los fenómenos geográficos. Y esto tiene una repercusión importante. Ya no solamente tenemos geografía muy clara de primero a sexto básico, sino que se mantiene presente de séptimo a segundo medio, cuestión que hoy día en las bases vigentes no lo tenemos. Y al mismo tiempo hay un enriquecimiento disciplinar respecto a temáticas que estaban ausentes, lo que nosotros lo hemos denominado entonces como una lógica de robustecimiento de ciertas trayectorias, como es, por ejemplo, el riesgo, ya no son parte de ciertos aprendizajes en ciertos niveles, sino que se constituye como una trayectoria en distintos niveles, lo medioambiental, el cambio climático, ¿ya? Pero al mismo tiempo también las tradiciones de la relación ser humano-medio que de alguna manera se acogen a lo que la geografía ha trabajado desde la geografía humana y desde la geografía física. Esto como por decir algunos elementos. Si miramos ahora la propuesta propiamente tal, a mí me encantaría invitarlas e invitarlos, si es que no lo han hecho todavía, a descargar las bases curriculares, la propuesta de bases curriculares, y leer la propuesta de historia en esta estructura. Digo historia para referirme al título completo, ¿cierto? Pero en esta estructura. Vamos a mirar desde lo más grande, que de alguna manera plantea las definiciones fundamentales con las que luego se va trabajando, hasta la cosa específica que van a ser los objetivos de aprendizaje. Lo primero que van a leer cuando se enfrenten al documento es una presentación que hace un rol, una función de introducir a las innovaciones fundamentales de la asignatura y luego la definición de su propósito formativo. Hoy día, la propuesta vigente, ¿ya? Tenía un propósito formativo distinto para para la básica, vale decir, de primero a sexto básico, y para media, de séptimo a segundo medio. En esta propuesta hemos querido unificar ese propósito formativo para toda la trayectoria. Insistimos, justamente robusteciendo el principio de la armonización, toda vez que sabemos que hay desafíos para los profesores y las profesoras para trabajar sexto y séptimo, y por cierto para los estudiantes. ¿Ya? Esa ruptura que es curricular, por así decirlo, no ocurre necesariamente en las estructuras de desarrollo de los estudiantes, ni tampoco en las lógicas que queremos instalar en la escuela. Por lo tanto, ¿cómo logramos armonizar esas trayectorias de forma mucho más lógica? Era justamente tratando de suavizar estos cambios que ocurrían o que tenemos hoy día en el currículum. El otro también muy relevante es el que ocurre entre nivel de transición, ¿cierto? Kinder y primero básico. Ya, para ello hemos construido esta propuesta de propósito formativo, clarificando que el propósito formativo de esta asignatura es formar ciudadanas y ciudadanos. Esa es una primera idea muy importante, que se entiendan y se comprendan como parte de una sociedad que se considera compleja y al mismo tiempo multiescalar, y que al mismo tiempo esto los invite a participar en ella. Un segundo elemento que constituye esta nueva propuesta de propósito formativo es que el desarrollo de las disciplinas se considera fundamental, por lo tanto se enriquece su solidez disciplinar como elemento fundante para poder interpretar fenómenos y procesos que pueden ser abordados en la asignatura independiente de la disciplina. Es decir, consideramos como un objeto común de aprendizaje. Nosotros somos profesora, yo soy profesora de historia, de geografía y de ciencias sociales, así dice mi título, y probablemente el de ustedes es similar, y por lo tanto nosotros no nos disociamos cuando hacemos clases de geografía y no nos disociamos cuando hacemos clases de historia. Por lo tanto, ¿de qué manera logramos armonizar el aprendizaje de los estudiantes para entender que en la clase, en esta asignatura, tenemos un objeto de conocimiento común? Fue un esfuerzo por definirlo de forma más clara y lo planteamos en torno a esta idea de interpretar fenómenos y procesos de la realidad social en distintos momentos y distintos espacios. ¿Ya? Desde una perspectiva de que los fenómenos y procesos son físicos, son naturales, son sociales, son culturales, y una mirada multidimensional del fenómeno y del proceso. Un tercer elemento fundamental tiene que ver con la valoración de los principios fundamentales de la vida democrática. Esta es una asignatura que se reconoce como llamada a aportar a la formación, a la protección y a la profundización de la democracia. En ese sentido, para ello no basta solamente con saber participar, sino entender por qué participamos, cuáles son las distintas formas de participación, y al mismo tiempo entender cómo hemos ido construyendo acuerdos en relación con esto. Y en ese contexto, entonces, la vía democrática constituye un elemento fundamental. Un cuarto elemento de este propósito formativo tiene que ver con entender que las sociedades actuales, ¿ya?, enfrentan desafíos que son comunes, ¿ya? Eso probablemente no es tan novedoso desde el punto de vista histórico, ¿ya? Pero en el caso actual
esto se traduce en querer ponerse de acuerdo, en reconocer cómo a nivel local aportamos también a impactos que son globales y viceversa. Y por lo tanto llama a un nivel de responsabilidad tanto intergeneracional, ¿ya? Como intrageneracional. Una responsabilidad con el ahora y una responsabilidad con el mañana. Al mismo tiempo, y esto fundamentalmente en la lógica de querer armonizar la trayectoria de educación popular y educación básica, pero no se pierde necesariamente la educación media, es que es el fortalecimiento de la exploración, la curiosidad y el interés. Es decir, las preguntas. Nuestras disciplinas, nuestra asignatura es una asignatura que se pregunta sobre el mundo. Ya somos profesores y profesoras que de alguna manera tenemos que invitar a nuestros estudiantes a asumir una postura de indagación, de interrogación, de problematización. Y eso, por cierto, ha sido uno de los elementos quizás más reiterados por los didactas, por los profesores, ¿ya? Y por la literatura que hemos ido revisando. Y finalmente, el pensamiento crítico. Pero no un pensamiento crítico como el lugar común al que adscriben generalmente cuando se alude a la asignatura o se alude al aprendizaje en el aula, sino que acá un pensamiento crítico que permite que los estudiantes asuman posiciones propias, de forma fundamentada, etc. ¿Cómo hemos ido recogiendo esto? Bueno, allí las evidencias son sustantivas, el diálogo con los expertos, ¿cierto? El análisis de la literatura, el análisis de las bases curriculares vigentes, ¿cierto? Los resultados del Congreso Pedagógico también fueron relevantes para tomar decisiones en esta materia. Luego, haciendo un zoom a una mirada más específica, nos vamos al enfoque de la asignatura, ¿ya? Y lo que tenemos hoy día en el currículum vigente es un enfoque desagregado en énfasis. Es un enfoque, si ustedes quieren, fragmentado. Si bien uno reconoce en ello armonía, hay lógica interna en esa fragmentación, no es una fragmentación en oposición, quisimos avanzar en comunicar un enfoque y algunos énfasis que nos parecían relevantes. Ya lo anticipaba con esta idea del enfoque interpretativo crítico, ¿ya? Estos focos disciplinares y didácticos, y ahí voy a detenerme en el mantenimiento de los énfasis que hasta ahora tienen las bases curriculares vigentes, los que han sido sintetizados en estos 5, ¿cierto? Ahí es importante los derechos humanos, por ejemplo, un elemento fundamental, y al mismo tiempo esta idea de que el enfoque se materializa en los distintos niveles por medio de relatos comunes a los ejes, a partir de esta idea de lo local, que implica interrogar lo propio, ¿ya? Interrogar lo común, que no solamente aborda la frontera nacional, que es muy relevante, sino que también la relación regional, y luego lo global en una mirada de interrelación local-global, local-nacional global, regional-local, etc. Y todos esos juegos que nos permite la perspectiva de lo global. En el caso de, ya haciendo una mirada más específica, cuando miramos los ejes formativos, probablemente quienes conocen muy bien la propuesta de bases curriculares vigentes reconoce que los ejes en la asignatura terminan en sexto básico. O sea, tenemos 3 ejes de primero básico a sexto básico que son formación ciudadana, historia y geografía. Y a partir de séptimo básico hasta segundo medio ocurre otra cosa distinta, de hecho en tercero y cuarto, pero de séptimo a segundo medio tenemos organizadores temáticos. Lo que quisimos hacer en la propuesta, a propósito de toda la recogida de información que hemos ido haciendo, fue, por una parte, enriquecer el carácter disciplinar de estos ejes, ¿ya? Si bien esto tiene como riesgo una lectura simple de fragmentación de disciplinas, ¿ya? Precisamente la mirada de lo propio, lo común y lo global, pero al mismo tiempo también el que en cada uno de los ejes se abordan conocimientos que son relacionables entre sí, por lo tanto voy a estar mirando territorio, por ejemplo, en geografía, y voy a estar abordando sobre los problemas territoriales en historia, por ejemplo, en la Constitución del Estado Nacional Chileno, perdón, en la Constitución, por ejemplo, de las relaciones del mundo global, en fin, voy a poder ir vinculando cómo se trabajan conceptos de los otros ejes y trabajo desde historia o así sucesivamente. Es decir, esta mirada disciplinar de los ejes lo que ha querido hacer es promover la integración dentro de ellos mismos, dentro de las distintas disciplinas, pero al mismo tiempo también
fortalecer el carácter disciplinar. Y con esto lo que queremos hablar es justamente de la promoción del conocimiento poderoso, según palabras de algunos autores, que justamente es querer entender que para poder lograr desarrollar habilidades, lograr desarrollar actitudes, es fundamental también saber, tener aparato crítico para fundamentar, para actuar. Y en ese sentido, la apuesta de prolongar los ejes entonces desde primero básico a segundo medio tiene esa razón, el fortalecimiento de lo disciplinar, ¿ya? En segundo lugar, el enriquecimiento de las trayectorias, ya no vemos una ruptura radical en sexto a séptimo, por ejemplo, ¿ya? Y al mismo tiempo también en que esta mirada del eje nos permitió justamente enriquecer las definiciones de aprendizajes en cada uno de ellos, reconociendo lo que vamos a denominar, vamos a ver después, las trayectorias de cada uno de estos ejes, que las vemos aquí. Cuando hablamos de trayectoria, es elementos comunes que de alguna manera trazan una línea vertical desde primero básico a segundo medio dentro de cada eje. Por ejemplo, en el eje de educación ciudadana, ya tenemos 4 trayectorias que hasta ahora hemos ido distinguiendo y que de alguna manera motivaron la elaboración de los objetivos de aprendizaje. En primer lugar, la importancia de los derechos, las normas, la convivencia y el conflicto como un elemento fundamental eh, a desarrollar de forma progresiva en educación básica y en educación media. Una segunda trayectoria tiene que ver con el desarrollo de la participación y la agencia, desde las participaciones en los espacios locales más propios, más íntimos, como es la escuela, la clase, la familia, ¿ya? Hasta los espacios comunes, como es, por ejemplo, la comuna, el espacio barrial, ¿cierto? El país, eh, los vínculos transfronterizos, incluso si uno quisiera hacerlo desde una perspectiva más intercultural, por ejemplo, y luego en el caso de la participación a escala más global, cómo funciona ahí, por ejemplo, la ciudadanía digital, por ejemplo, u otras expresiones de ello. Un tercer elemento tiene que ver con la teoría política y teoría democrática, es decir, una trayectoria que se fija como propósito fortalecer el conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal relacionado con la política, ¿ya? Como forma de relación, y al mismo tiempo de la democracia. No solamente como un régimen político, sino como definiciones de dimensiones ideales u horizontes ideales de vida en sociedad. Y una cuarta trayectoria tiene que ver con la economía y con la educación financiera. Ahí el acento que está en esta propuesta está dado en la educación financiera, que tiene su apoyo justamente en el conocimiento económico. En el eje de geografía, las trayectorias definidas han sido la observación, la descripción y geografía física. Siempre esto en el marco, y ahí me detengo en un elemento importante, de una perspectiva de la geografía en la relación ser humano-medio, es una mirada que no busca fragmentar lo físico de lo humano, que no busca fragmentar lo político de lo cultural, ¿ya? Sino que mira una mirada integrada que de alguna manera problematiza justamente las distintas relaciones que de alguna manera le dan complejidad a la construcción social del espacio. Y ahí observamos, por ejemplo, que este primer eje tiene que ver con observación, con descripción, con geografía física, una segunda trayectoria vinculada con la orientación, la localización, en vínculo, pero no en exclusividad con la geografía humana y cultural, el desarrollo de objetivos vinculados con la representación, la cartografía y el territorio, y una cuarta trayectoria relacionada con la problematización en relación con los riesgos de desastres socionaturales, con el medio ambiente y los conflictos socioambientales. En el caso de historia, la definición de estas trayectorias las hemos logrado consolidar como habilidades, ¿cierto? Eso es algo que justamente estamos testeando, estamos en consulta en esta propuesta. Y en este sentido, hemos definido 4 marcos, o sea, un marco de habilidades o un marco de competencias del pensamiento histórico, para decirlo como lo denomina su nombre, que de alguna manera resume, sintetiza los marcos referenciales fundamentales del pensamiento histórico, y hemos definido para ello entonces 4 estructuras conceptuales que establecen 4 trayectorias dentro del eje que orientan muchas veces más de un objetivo, es decir, no tenemos como un objetivo por trayectoria, no es tan matemática esta construcción, sino más bien
son las formas como va adquiriendo el aprendizaje durante la trayectoria escolar. Y en ese contexto, en el caso de historia, reconocemos las trayectorias de conciencia histórico-temporal, la contextualización histórica, la representación histórica y la interpretación histórica. Eso tiene de la mano, entre otras cosas, justamente el querer impregnar en la definición de los aprendizajes que están dentro de cada uno de los ejes, las responsabilidades, por así decirlo, como disciplinares, pero también didácticas. Y para ir cerrando, sobre los objetivos, esta ya es la última lámina que les vamos a comunicar para que podamos hablar un espacio de preguntas, es que nuestros objetivos, bueno, los pueden mirar en detalle en la propuesta, pero de alguna manera reúnen ciertas características. En primer lugar, han querido ser tridimensionales, ¿ya? Estos iconos que reconocen ahí tienen que ver con las fuentes de información. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en las investigaciones, ¿ya? En la literatura, en el análisis curricular, sobre la relevancia en las normas vinculadas y en las leyes, la relevancia que está, de hecho lo establece así la Ley General de Educación, que el aprendizaje es tridimensional, ya que se compone de habilidades, conocimientos y actitudes. Por lo tanto, hemos tratado de avanzar a la construcción de objetivos en el que converjan estas tres dimensiones del aprendizaje. En un segundo lugar, es la concentración y reorganización de los aprendizajes. Ustedes van a observar que hay menos objetivos de aprendizaje de lo que hoy día tenemos. Estamos calculando tentativamente que logramos llegar a 1/3 de la prescripción que hoy tenemos, pero sin hipotecar el aprendizaje y la profundidad de estos aprendizajes. Por el contrario, hemos logrado en este tercio mantener los aprendizajes que hasta ahora existían, aumentar los aprendizajes, por ejemplo, en las trayectorias de educación ciudadana y en las trayectorias de geografía, y profundizarlos. ¿Cómo lo hemos hecho? Por medio de las categorías. Un poco lo decía Rodrigo en la etapa anterior. No prescribir los temas, no prescribir el contenido, es prescribir conocimientos que de alguna manera habilitan la construcción de definición de categorías que puedan ser abordadas según los contextos particulares, según las necesidades propias de los contextos locales educativos, de manera de poder propiciar con ello flexibilidad en el currículum. Una tercera característica que tienen estos objetivos es que son objetivos con una riqueza disciplinar probablemente actualizada conforme a la prescripción actual y quizás también más compleja. Y por lo tanto vemos riqueza conceptual. Por lo tanto, el conocimiento no es el detalle de los contenidos a aprender, sino que el conocimiento son conceptos disciplinarios, las habilidades son procedimientos disciplinarios y las actitudes, y ahí es interesante lo que hemos tratado de ir haciendo justamente, a propósito de la literatura, el estado del arte en particular, nos mostraba la importancia de reconocer las responsabilidades y los compromisos actitudinales que tienen las disciplinas. Es decir, cuando yo pienso históricamente, cuando yo desarrollo la asignatura, también desarrollo formas de actuar en el mundo y formas de comportarme y de posicionarme en el mundo, que son propias de lo que las disciplinas aportan, ¿cierto? Pensar en históricamente nos hace tomar ciertas posiciones. Pensar geográficamente exactamente igual. Pensemos, por ejemplo, tu aporte a la sostenibilidad, ¿ya? Y la relación con el medio ambiente. Entonces, por cierto que estas actitudes han querido impregnarse precisamente de estas características propias del acervo disciplinar que confluye en esta asignatura. Un cuarto elemento tiene que ver con las relaciones entre el presente, el pasado, ¿ya? El valor de la problematización sobre el presente y las preguntas sobre el presente. Por lo tanto, es una asignatura que justamente busca armonizar la demanda por entender el mundo en el que vivimos, ¿ya? Un quinto elemento, progresión que tiende a la profundización y a la ampliación y no a la reiteración. Es un elemento también interesante que de alguna manera aparecía en la evidencia fundamentalmente en el análisis curricular, que algunos aprendizajes que se trabajaban en educación básica se trabajaban prácticamente igual, con más profundidad y con más factores, digamos, dándole un poquito más de complejidad en octavo básico. Por ejemplo, la colonia, ¿ya? La historia colonial de Chile se trabaja, perdón, en quinto y se trabaja nuevamente en octavo. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿cuál es la diferencia? Más allá de la edad de los estudiantes y más allá de la cantidad de factores que involucramos en el proceso de análisis de esto. Y por lo tanto lo que quisimos hacer fue avanzar a una mirada de la progresión que aborda la profundización y la ampliación. Ya eso significa tratar de evitar la reiteración, no lo que vi en quinto lo voy a ver en octavo, sino que cuando lo vea en octavo lo vamos a ver de una forma distinta, con una mirada, por ejemplo,
situada ahora en lo global, una mirada que permite problematizar ciertos elementos, de modo tal de que no se asuma una lógica de reiteración. Y finalmente, los OA están organizados por ejes, y esto es un elemento importante porque pone el énfasis respecto de cómo abordar los ejes. Los ejes sería, digamos, un error trabajar primero geografía, después trabajar historia, después trabajar educación ciudadana, o cambiando el orden, pero trabajándolo indistintamente. Lo importante es cómo estos tres ejes brindan oportunidades de mensaje para abordar estas tres estructuras como de niveles comprensivos distintas, como es lo propio, lo común y lo global. Sin más, bueno, reiteramos la invitación que hizo Rodrigo. Está la consulta abierta en línea, eh, abierta hoy, ayer, y va a estar hasta el 2, perdón, hasta el 9 de agosto. Se prevé, digamos, para la primera semana de agosto va a estar abierta la consulta pública, consultacurricular.cl. Hemos propiciado, por ejemplo, y eso es importante para plantearlos ahí a los colegas y a los estudiantes en formación, que si bien hay un espacio de respuesta, la respuesta es individual, estamos también tratando de promover que se generen espacios de trabajo previo colectivos, de discusión, y para luego después completar la consulta pública de forma individual también. Pero que de alguna manera no olvidemos también el diálogo que se puede propiciar en espacios formativos como el que tenemos justamente hoy día, digamos, en las clases de práctica o en otras instancias ya quizás más totales de la carrera. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento por la invitación. Ahora entiendo, hacemos Sí. un espacio de preguntas. Bueno, agradecer nuevamente a Rodrigo y a Tatiana por esta completa presentación y darles la palabra. Quienes quieren hacer preguntas o tienen alguna consulta o algún comentario también respecto a lo que nos acaban de exponer. Dejo la palabra abierta, no sé, en el chat no veo preguntas, por lo menos hasta ahora. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o un comentario. Carlos, Sí, Jaime, sí, lo que Jaime, pasa es que se me actualizó Zoom y no veo dónde está la manito ahora no te preocupes. para pedir Bueno, la palabra. Eh, Jaime es nuestro jefe de carrera de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Jaime, te sí, doy la palabra. gracias. Bueno, como bien dice Carlos, soy el jefe de carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, pero yo soy geógrafo. Así que he estado bastante atento a todo lo que ustedes han señalado, y en base a eso puedo decir que no estamos tan perdidos, porque parte importante de las discusiones que hemos tenido en el último tiempo en el comité curricular se ha planteado la necesidad precisamente de integrar más estas distintas disciplinas y también fortalecer, bueno, lo que es mi área, que es la geografía, que en el instituto en la carrera, perdón, hace unos años ya que decidimos aumentar el, el número de cursos de geografía, eh, y me parece que aún vamos a tener que intervenir un poco más en eso, pero no, claro, no solamente sumar más cursos, sino también ver cómo articular esta disciplina con el resto de los cursos. Así que ese era el comentario que quería hacer. Me parece que al menos lo que he escuchado hasta ahora a mí me deja satisfecho, porque me parece que recoge algunas de las inquietudes que yo tenía como profesor de la línea disciplinar de geografía. Eso. Gracias, Jaime. ¿Quién más por ahí? Marcela. Marcela, tú tenías la mano levantada. Sí, creo que puede ser útil, sobre todo para efectos del registro que va a quedar y después lo vamos a compartir, saber el calendario de aplicación, porque según lo que tengo entendido, llamémosle extraoficial, hay una parte de consulta nacional, podría llamarse, del ámbito, sea escolar, estudiar, en fin. Pero entiendo que también hay una parte de consulta como a nivel de Estado, desde el punto de vista parlamento, algo por el estilo, y luego su aplicación. Entonces, como eso yo misma no lo tengo tan claro, y deduzco que quizás quienes escuchen, especialmente los estudiantes de pregrado, que están escuchando ahora y eventualmente el día de mañana van a estar más apremiados por saber. Creo que es un buen dato saber qué calendario tiene esto más o menos irreversible para que se entienda. Perfecto, gracias Marcela. Bueno, en primer lugar, recogiendo solamente los comentarios de Jaime, me alegra mucho, nos alegra mucho como equipo que hayan hecho esos ajustes en la estructura curricular, en la malla curricular de la carrera, porque efectivamente
crece la demanda, digamos, por conocimiento en el área disciplinar de la geografía con esta propuesta de bases, es sin duda, es evidente, digamos, y también en el campo de educación ciudadana. Eso como para contarles y al mismo tiempo presentarles a la geógrafa del equipo, que es Valeria León, que no la nombramos al principio, ya que ella somos parte del equipo me toca coordinar este equipo, que es el equipo de Historia, Geografía, Educación Ciudadana y Ciencias Sociales. Bueno, para responder a la pregunta de Marcela, vamos por parte. En este momento estamos en el proceso de consulta pública. ¿En qué consiste la consulta pública? Es una consulta abierta a la ciudadanía que se ha fijado 3 etapas, pero que no han sido excluyentes entre sí, es decir, las etapas siguen abiertas, ¿ya? Y este proceso comenzó el 19 de junio y se va a extender hasta la primera semana de agosto. Es decir, más o menos estamos pensando una apertura de prácticamente 2 meses, ¿ya? ¿En qué consiste esta consulta? Esta consulta primero fue al profesorado y se inaugura con ello a partir del 1 de julio, público en general, y a partir de estos días es una consulta a expertos, ¿ya? Simultáneamente estamos realizando los equipos disciplinares procesos de devolución a las mesas técnicas que se conformaron para recoger evidencia. Eso también nos ha dado insumos respecto a cómo está llegando, cómo se ha ido leyendo este producto. Ya. Este es el primer momento, entonces, es el momento de consulta. Después de que termine la consulta, digamos ya la segunda semana de agosto, por así decirlo, comienza un proceso de ajuste, ¿ya? En paralelo, el proceso de ajuste por parte de los equipos de aquella información que ya hemos logrado recoger por medio, por ejemplo, de instancias como esta. Hemos hecho además mucha difusión de este proceso de consulta en facultades de educación, en carreras de pedagogía a nivel nacional, y por lo tanto hemos ido ya recogiendo elementos, o sea, ya contamos con cierta información. Pero simultáneamente a esa información con la que contamos se va a sistematizar los resultados de la consulta pública. Esperamos que esta consulta sea muy participativa, ¿ya? Solamente como para un dato, no apelamos a llegar a esa meta, pero el Congreso Pedagógico Curricular tuvo más de 800.000 personas de participación, 800.000. Entonces, la sistematización de esos datos, por cierto, que encierra un desafío, ¿ya? Entonces, por lo tanto, mientras nosotros vamos a estar haciendo ajustes a partir de los insumos con los que ya contamos, en paralelo se va a estar sistematizando la información para que luego llegue a los equipos y consolidemos ajustes a la propuesta. Es decir, por lo tanto, para que calculemos así, poniendo los meses de agosto, septiembre y octubre, los equipos vamos a estar enfocados en ajustar la propuesta de bases curriculares. Y eso es súper importante también decirlo, porque a veces queda la impresión de que estas consultas son como saludos a la bandera, que no tienen realmente incidencia en la toma de decisiones. Y la verdad es comunicarle que eso no es así en ningún caso. Ya nosotros hemos empezado a hacer cambio a propósito de las cosas que hemos ido obteniendo, así que son muy incidentes y muchas veces son muy iluminadoras, digamos, estos procesos de consulta. Así que yo creo que en buena hora que se fortalezcan, en buena hora que se difunda y en buena hora que participen la mayor cantidad de personas. Eh, Luego viene noviembre. Durante el mes de noviembre se espera poder entrar al Consejo Nacional de Educación. ¿Ya? El Consejo Nacional de Educación, por ley, tiene la facultad de aprobar u observar la propuesta en esa primera instancia. ¿Ya? Lo más probable es que haya un proceso de iteración con el Consejo, vale decir que ellos tengan la propuesta, tienen 60 días para pronunciarse, a donde es revisada por expertos, ellos tienen un mecanismo allí de revisión, y probablemente nos estaremos enterando 60 días después. Entonces, si entramos a finales de enero, perdón, a finales de noviembre, probablemente nos vamos a enterar a finales de enero, principios de febrero, cuando todo el mundo está haciendo vacaciones, cuáles son sus observaciones, y probablemente en buena hora, maravillosamente que está aprobada, pero también es muy rica la iteración con el Consejo en términos de la mejora de la propuesta. Por lo tanto, es esperable que el Consejo se observe, nosotros volvamos a hacer nuevos ajustes, tenemos para ello 30 días para responder y logremos volver probablemente entrar de nuevo en marzo. Y ahí el calendario se disipa, digamos. Es mucho más difícil poder darle ciertas certezas del calendario, porque va a depender de cómo nos vaya con el Consejo. Y una vez, ya, si el Consejo aprueba en una segunda instancia, probablemente los calendarios de implementación van a ser antes, pero si se dilata un poco el proceso de iteración con el Consejo, podrían ser después. No tenemos previsto cuándo entraría en vigencia este currículum, ¿ya?
Pero Pero sí, Tatiana, si me dígame. permite, para entender bien y a la larga yo y los futuros profesores, una vez que tú dices que llega marzo, entra a convertirse en ley o hay un periodo de, qué sé yo, parlamentario y tal vez en el mejor de los casos se convierta en ley a fin de año? Lo digo sobre todo porque yo a nivel de... Bueno, yo ya llevo años enseñando, entonces tengo exalumnos y más de algún exalumno me ha dicho así categóricamente, esto se aplica del 2026. Y a mí siempre me ha bajado la duda de dónde sacan esa seguridad del año, por eso lo formulo. Bueno, buenísima pregunta, porque la verdad es que nosotros elaboramos un ajuste a la priorización curricular el año 2022, que entró en vigencia el año 2023 y que tiene como fecha 2023-2025, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, bueno, lo más lógico entonces es que esto entrara el 2026, pero eso no tenemos seguridad porque los tiempos de eso no dependen del Ministerio de Educación, dependen de esta iteración con el Consejo Nacional de Educación y por lo tanto, probablemente el año 2025 tenemos que estar todos muy encima, revisando la iteración con el Consejo para saber esto. Cuando el Consejo apruebe, recién llega nuevamente el documento de vuelta y el ministerio tiene la obligación de enviarlo ahí a todas las fases internas, jurídica y luego a Contraloría, y luego finalmente es firmado por el Ejecutivo. Nunca pasa al Legislativo, ¿ya? No pasa nunca al Legislativo, pero es firmado por el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República o presidenta, dependiendo cuándo esto sea aprobado, ¿ya? O quién está rigiendo en ese momento. Y ahí se constituye como un decreto supremo que trae consigo un proceso que se llama de calendario de implementación. Y justamente ahí lo que se hace es decir, bueno, ¿qué año entraría en vigencia, digamos, en régimen concreto y qué niveles? Porque también ese es un elemento también que se negocia, se conversa y se tiene que prever. Sobre todo la entrada en vigencia de un currículum que por primera vez aborda los 10 niveles simultáneamente. Pues, digamos que estamos en proceso de reforma de esos 10 niveles y no de básica y media y así sucesivamente. Entonces eso también implica un calendario de implementación que hay que preverlo, pero como te digo y como les digo a todos, esto está atado a las etapas previas que todavía no se han ejecutado. El calendario que tenemos ahora previsto es el que de alguna manera seguro es de aquí a noviembre. No sé si Rodrigo quiere complementar. Sí, solo quería decir dos cosas. Una era para complementar la respuesta de Tati, un dato muy chiquitito. Cuando la UCE o el Ministerio de Educación entra al Consejo, además de ingresar la propuesta, ingresa este calendario o este plan de implementación. Es parte de lo que se le pasa al Consejo Nacional de Educación para que también lo tengan en vista para ver la factibilidad de todo eso. Solo quería decir eso y comentar que en el chat Isabel Valenzuela quería preguntar algo, pero no podía encontrar el botón para levantar la mano. Entonces, si Tati terminó o si queda algo por comentar, después Ok, vendría Isabel. solo agrego una pregunta en esa línea. Cuando tú dices, Rodrigo, que esto entraría en la etapa, entre comillas, final al Consejo Nacional, entra con un calendario y ese calendario eventualmente tiene pensado su aplicación a fines del 2025 o al comienzo del año académico del 2026. Solamente eso. Como decía Tati, como no nos podemos comprometer con fechas, pero en el mejor de los casos, si nuestras iteraciones van bien con el Consejo, eventualmente podría comenzar desde el 2026 en adelante. Pero como decía Tati, siempre y cuando los plazos de la iteración nos permitan el tiempo suficiente para poder hacer todas las acciones previas a la implementación que tienen que ver, por ejemplo, con fortalecer ciertas formaciones docentes, hacer actualizaciones, etcétera. Pero insisto que solo lo que quería comentar es que ese plan de implementación también lo conoce el Consejo, lo tiene que conocer, es parte de los documentos que el Ministerio de Educación tiene que proveer. Mm. Bueno, gracias por la aclaración. Sí, Isabel Valenzuela, también profesora de nuestra carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, quería hacer una pregunta. Isabel. Sí, muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos y todas. Em, cuando presentaron, ¿no es cierto?, esta arquitectura transversal, ¿verdad? Antes de ir a lo medular de historia y geografía, ¿no es cierto?, de educación ciudadana, como vendrá ahora, ¿no es cierto?, la nueva nomenclatura, aparece como eje transversal el elemento de la lectura y la escritura
y que va común a todas las asignaturas. Yo revisando, ¿no es cierto?, la propuesta a nivel global, ¿no es cierto?, el documento general, y junto con Historia, Geografía y Educación Ciudadana, yo también soy orientadora, entonces revisé también la propuesta para orientación y aparece una reducción llamativa, ¿no?, de las dimensiones de transversalidad o los ejes propios de orientación. Quedan 2 o 3 y luego lectura y escritura. Entonces, frente a eso puntual, no sé si Rodrigo o Tatiana me podría explicar de qué manera se va a cautelar de que esta lectoescritura, que yo entiendo que es fundamental en nuestro país, que estamos tremendamente carenciados, ¿no es cierto?, en el tema de esas competencias a nivel ciudadano, global, no solamente los estudiantes primarios y secundarios, poder cautelar que no sea más de lo mismo de la asignatura de lenguaje y comunicación que hoy existe. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a estar en todas las asignaturas teniendo ese eje transversal de la lectura y la escritura, podemos caer en didácticas o en estrategias de enseñanza donde el niño esté permanentemente leyendo y escribiendo porque esa es la orientación que se entrega. Entonces, ¿de qué manera cautelar que hayan efectivamente procesos reflexivos de comunicación, de diálogo, de pertinencia, de actuar en base a metodología de proyectos o basado en problemas o de qué manera? Entonces, no caer en esta lectoescritura, porque a mí al verlo, ¿sabes lo que me asoció? A mi enseñanza de los 70, ¿ya?, donde estábamos todos cabeza gacha escribiendo y leyendo. Y nadie dialogaba, nadie participaba, nadie estaba interactuando con sus compañeros. Entonces, eso a mí me produce un poquito de ruido de ver cómo eso va a impactar en el aula. No solamente eso, así que muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Yo creo que lo primero es comentarles que, claro, que en la arquitectura yo estaba puesto ahí, pero no me detuve en ello. Es que dentro de los ejes de la asignatura están estos 3 ejes disciplinares de los que hablamos, y hay un cuarto eje, que es el eje de leer y escribir en historia, geografía y educación ciudadana, ¿ya? Y ahí se definen 2 objetivos, es decir, ahí hay una primera señal, digamos. La innovación vinculada con la transversalización de la lectura y la escritura no es simplemente nominal, sino que se materializa en la asignatura por medio de 2 objetivos de aprendizaje que tienen y han sido redactados con carácter disciplinar. Por lo tanto, no es solamente una mirada de leer y escribir, sino que está el dialogar, por cierto, como una propiedad del lenguaje propia, por ejemplo, de las disciplinas que conforman la asignatura. Por lo tanto, en ese contexto, dar allí como una señal de que esa transversalización no es como operó la transversalización de los 90, por ejemplo, en torno a la mención asociada a los OA, ¿cierto? De como, por ejemplo, ciudadanía, sino que acá está materializado en objetivos de aprendizaje que tienen que ser desarrollados en igual forma a los objetivos de aprendizaje de los otros ejes. En segundo lugar, recogiendo tu preocupación, por cierto que hay un desafío que vamos a tener que resolver en los programas de estudio en relación con esto. ¿Ya? ¿Cómo logramos hacer que esos objetivos se desarrollen conforme la disciplina de esos objetivos? Vale decir, entonces, tenemos allí, afortunadamente, un trabajo bien interesante hecho vinculado con escribir históricamente, leer y escribir en historia, ¿ya? Cómo se escribe, cómo se comunica en geografía, la comunicación y la escritura y el diálogo, por ejemplo, en educación ciudadana. Por lo tanto, aquel aprendizaje no va a ser únicamente como escriba lo que sea, sino que está puesto ya en una mirada disciplinar que es distinta y es diferente, digamos, de aquella experiencia curricular de años atrás, como la del 70 que tú dices, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso quizás la lectura de SOA nos va a llevar al desafío, digamos, en los programas de estudio de cómo logramos materializar que es el profesor de Historia y Geografía o la profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales quien hace el trabajo de comunicar, de leer y de escribir en la asignatura, y no habilidades que de alguna manera se pueden diluir ya en escrituras o en disertaciones, por ejemplo, que no queremos que en ningún caso sea solamente eso, sino que sea sobre la disciplina. Por lo tanto, implica entonces, y con esto cierro, adquirir formas de narrativa específicas o géneros de escritura específicos de la disciplina, progresivamente y conforme la complejidad de cada uno de los niveles. Vocabulario disciplinar,
¿ya? Saber hablar y comunicarse en la disciplina. Y por cierto, y si uno mira la propuesta integradamente y también dentro de cada objetivo por cada uno de los niveles, el trabajo con otros ya no es simplemente una estrategia didáctica, sino que es elemento fundamental de cómo se concibe el aprendizaje. ¿Ya? Por ejemplo, lo colectivo, el hacer preguntas históricas a la comunidad. Entonces aparece esta cosa como de integrarse con otros de forma explícita en los aprendizajes y no como estrategias didácticas. Y en ese contexto me parece que por cierto, vamos a tener que mirar esto también con el programa de estudio, pero ya en la propuesta curricular hay diferencias notables. Y en eso me detengo, porque es importante que en este eje, que es este cuarto eje, leer y escribir en la disciplina, en la asignatura, perdón, está conformado por las propiedades que son de las disciplinas en sí mismas y no de elementos genéricos que pudieran haber sido dados desde, por ejemplo, desde el lenguaje. ¿Quién más tiene la voz? La mano levantada. Marcela, ¿tú vas a hacer otra pregunta o qué? Sí, estaba pensando en otra inquietud que puede tener quizás especialmente los estudiantes actualmente en formación. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán, me refiero a nivel de especialistas, puntualmente pensando en el área de historia. Nuestro caso, nuestra carrera, el título es Historia y Ciencias Sociales, no es Historia, Geografía y Ciencias. Eso ya indica algo, que digamos, para bien y para mal. Entonces, frente a este escenario, pero también lo llevo a otros ámbitos, porque yo en la vida también me he desempeñado en otros lados. Los perfiles de las formaciones de pregrado no son exactamente iguales en todas partes a nivel nacional. Y pensando en eso, sean los que van a egresar, como eventualmente los que ya están egresados y son profesores, creo que puede haber así por experiencia observando esto, digamos, cierta carencia, creo, de inmediato en el área de geografía, porque ustedes sabrán que ya hace varios años, muy fuera de esta gestión de gobierno, se retiraron las materias vinculadas a geografía. Entonces, hubo una repercusión a cadena a nivel de las mallas, por lo que a mí no me extrañaría que carreras, incluyendo la nuestra u otra, no tengan suficiente cantidad de asignaturas vinculadas a esa área para que vengan a satisfacer esa demanda temática. Espero explicarme bien. Igual cosa con el tema de educación financiera. Nosotros, por el perfil que tenemos, de ciencias sociales, tenemos alguna asignatura de economía, pero no es la principal, porque las principales siguen siendo historia universal de Chile, de América. Entonces, frente a eso, y ahí cierro, tanto los pregrados, a mí se me ocurre que la única solución es que los pregrados los enfrentemos. No sé qué opinan sobre esto. Y quien ya egresó, eventualmente ya está en el sistema y tiene carencias en estas áreas, a nivel de gobierno, entiéndase como gestión del Estado de turno, ¿se piensa hacer algo en términos, no sé, de ofrecer algunos cursos de formación o de enriquecimiento para cubrir? Porque, ¿saben? A mí me viene esta inquietud en función de lo que yo observé ocurrió, y digo yo muy desde afuera, desde el mundo académico, que sabemos que es un poco una burbuja, pero que vi ocurrió en el 2019, cuando se implementó ese ajuste nefasto para la historia, pero que también tuvo otras implicancias, por ejemplo, la instalación del curso Ciencias para la Ciudadanía. Y yo recuerdo haberme enterado por distintas vías profesores del área de ciencias, entiéndase tipo matemática, que estaban tremendamente angustiados porque esto se iba a implementar. Al final se implementó y ahí está. No sé bien cómo se ha desarrollado en términos de diagnóstico, pero creo que ahí hubo un enorme error. Entonces,
pienso para este caso, quizás no está al mismo nivel, porque creo que en las mallas hay cierta preparación en geografía, pero quizás no suficiente, y lo mismo con el ámbito de la economía. Los dos, pregrado y eventualmente posgrado, ¿qué opinan? ¿Qué observaciones nos pueden comentar y que nos enriquezcamos para tomar medidas eventualmente? Bueno, al respecto, lo primero que todo es cuando uno se enfrenta como un proceso como el que estamos viviendo, eh, el documento con el que finalmente nos relacionamos es con la propuesta de bases curriculares. Pero como bien decía Rodrigo, la entrada al Consejo implica un montón de otros documentos. Y además de la fundamentación, por cierto, otro de estos documentos es el plan de implementación. En ese plan de implementación no solamente está el calendario, que además se va ajustando dependiendo de las iteraciones con el Consejo, sino que hay una programación que generalmente son a varios años plazo, ¿ya? De qué acciones va a emprender el Estado para poder poner en marcha de manera adecuada y completa esta propuesta de bases curriculares. Y en ese sentido, tenemos varios elementos que apoyan la implementación. Pero a lo que tú te refieres en particular, estamos considerando también, por medio de la formación continua, la ley de carrera docente, ¿cierto? Y el rol que tiene el CPIP, por cierto, la conformación de ciertos cursos que se den a los profesores de forma gratuita en áreas clave que demande estas nuevas bases curriculares. De hecho, en las bases curriculares de tercero y cuarto medio se hizo, por ejemplo, en la asignatura de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales, que es de formación diferenciada científico-humanista, es una de las asignaturas diferenciadas, que tiene hoy día 6 horas en el plan de estudio. Entonces, para esa asignatura se ha dado, ya creo que vamos en la segunda versión, de cursos, de algunas sesiones de perfeccionamiento. Ya, eso es un elemento clave. Ocurrió también para educación ciudadana, ¿cierto? Con algunos cursos de apoyo, de perfeccionamiento a profesores y profesoras por medio del CPIP en el marco de la carrera docente, el fortalecimiento de las acciones formativas para profesoras y profesores. No es de extrañar, por lo tanto, que también en esta misma senda ocurra lo mismo, ¿ya? Y no solamente en nuestra asignatura, sino que en otras asignaturas también, ¿ya? Porque todas las asignaturas en muchas de las asignaturas, ya lo mostraba Rodrigo, han tenido innovaciones interesantes en el campo de las disciplinas que involucran, por ejemplo, a propósito de los intereses que hay, por ejemplo, astronomía en ciencia, ¿ya? ¿Ya? Para ello no significa que vaya un astrónomo a hacer clases en ciencia, ¿cierto? Pero ¿cómo entonces se fortalece esos conocimientos? En el caso de nuestra asignatura, exactamente lo mismo. Por lo tanto, eso a nivel digamos, de posgrado o más bien después de la titulación. Y en la formación, lo que nosotros denominamos la formación continua. Y en la formación inicial docente, tenemos dos insumos que son relevantes y ha aparecido, de hecho, en la conversación con otros colegas, que ha sido como, por ejemplo, qué rol van a cumplir los estándares de formación inicial docente y cómo se compatibilizan con esta propuesta. Y ahí la respuesta que hemos dado desde el Ministerio de Educación es que son absolutamente convergentes, no están en oposición. ¿Ya? Y en ese sentido, la amplitud y riqueza que tienen los nuevos estándares de formación, no del 2012, sino me refiero a los del publicado, digamos, en vigencia a partir del 1 de octubre del año pasado, ¿ya? Que están alineados además con el marco de la buena enseñanza, nos dan flexibilidad para que las escuelas y los institutos ya tomen decisiones respecto a cuáles son la formación necesaria para formar, entonces, para la redundancia, a profesores de historia, geografía y ciencias sociales, o profesores de historia y ciencias sociales, o profesores ya depende del nombre que tengan, porque efectivamente asumen nombres distintos en distintas experiencias en universidades. Y en ese sentido, me atrevería a pensar entonces que es factible pensar o es factible imaginar que si este currículum entra en vigencia, va a significar modificaciones mayores o menores dependiendo la carga de estas distintas disciplinas dentro de la propuesta de mallas curriculares en las distintas formaciones iniciales. Ustedes ya lo decían y lo comentaba justamente Jaime, que han robustecido geografía en buena hora, porque probablemente eso no va a significar entonces generar tantas modificaciones en la malla curricular. Ahora, ¿con qué velocidad hacemos esas modificaciones mientras que esto esté en vigencia? Bueno, siempre eso es un problema. Siempre eso es un problema. Al respecto, solamente poder decirles desde el Ministerio de Educación que el currículum nacional marca la vanguardia, digamos, marca como el primer pie respecto a lo que ocurre en la escuela
y ahí entonces los profesionales que trabajan en ese sistema educativo van a tener que actualizarse y por lo tanto las universidades formadoras van a tener que también hacer lo mismo. ¿Ya? Y probablemente tengamos un proceso y un tiempo como de fase, de complejidad, de tener que de acomodar. Y para ello, paralelamente, dentro de la documentación relevante para la puesta en vigencia de las bases curriculares, son los programas de estudio. Los programas de estudio y los textos escolares, pero los programas de estudio están por ley, por la Ley General de Educación. Y ahí los programas de estudio entregan también buenos insumos respecto a qué se está pensando cuando se habla de tal cosa en tal nivel, por ejemplo, que también ayuda a orientar. Entonces, en ese sentido, no dar tranquilidad, sino más bien instalar la inquietud de cómo vamos a tener que enfrentar este cambio. Por eso hay que estar súper atento a los calendarios, y los calendarios, como les digo, sobre todo lo que viene, es dinámico, digamos, y hacer los ajustes que haya que hacer, ¿ya? Y en el caso de sus egresados, llamarlos también a mirar en el CPIP o en otras áreas cómo poder ir fortaleciendo, porque de alguna manera los cambios curriculares cada cierto tiempo, necesarios por ley, además, están dados que en ciclos curriculares regulares, tener que abrirse a procesos de actualización, y en este caso esta actualización implica enriquecer, por ejemplo, estas disciplinas. Muy bien. No sé si hay una última pregunta, porque ya en honor al tiempo, llevamos 1 hora y media más o menos desde que empezaron a exponer y las preguntas que se han hecho ahora. No sé si hay alguna otra consulta, duda. Bueno, dudas siempre me imagino que quedan por ahí dando vueltas. Yo he estado pensando varias cosas en estos momentos también. Pero como decía Tatiana, hay que ir atento a la información, a los plazos, digamos, a las etapas que se van a ir sucediendo en relación a- al desarrollo de estas nuevas bases y cuándo van a entrar en vigencia. Eh, si no hay más preguntas, yo quisiera, bueno, nuevamente darle las gracias y felicitar al equipo de la Unidad de Currículum y Evaluación, a los profesionales que están aquí presentes, a Rodrigo, a Tatiana, a Alejandra también y a Valeria, y agradecerles mucho tu compartir esta exposición con nosotros, y creo que, por supuesto, va a ser muy valiosa para nosotros y nos va a dejar pensando en cómo vamos a actualizar también nuestra formación, lo que estamos entregando a nuestros estudiantes y prepararlos para estos cambios. Bueno, y saber que estamos en un ámbito que los cambios, digamos, se dan constantemente, o sea, es parte de la dinámica, digamos, dentro del campo de la educación. Eh, Eso, solamente, digamos, agradecerles y hasta una próxima oportunidad, un próximo tema que podamos estar, digamos, trabajando de manera conjunta. Así que por mi parte, yo me despido y les agradezco a todos y a toda su presencia. Que Muchas estén muy gracias. bien. Chao, Y chao. ya tengo material para la próxima reunión de comité curricular, así que Ah, ¿Viste? Ya. ya. Chao, que muchas estén gracias bien. a Muy todas y bien. a todos, que estén muy Muchas bien. gracias. Chao, Chao. chao. Muchas gracias, Chao. que estén bien. Chao.